Oiga, Eva María bendito. Oiga, una de las cosas que a uno más le gustaba de cuando era pelado era salir a la calle a jugar con los amiguitos. Ay, uno llegaba al colegio, se sentaba, almorzaba, se sentaba a hacer las tareitas, si es que las hacía, se sentaba a hacer las tareitas y luego cuando ya tenía todo listo y organizado se cambiaba el uniforme, iba donde la mamá y le decía: mamita, quería una preguntita, ¿será que yo puedo salir a jugar con mis amiguitos que ahora se todos afuera cuando yo quiero salir a jugar con ellos? ¿Me puedo dejar, por favor? Sí, es que aquí yo también quiero ser bueno, ratico. Y si la mamá está de buen genio, lo miraba y le decía: vaya pues juegue un ratico. Y uno se iba todo contento y se iba a salir a la calle a jugar con los amiguitos. Y había un juego que se juega en los barrios populares y en los pueblos, que es el siguiente: se arman torneos de fútbol, se arman partidos, pero es que Dios mío bendito, no lo han visto ni en un mundial. Se arman los torneos con el balón estrella. ¿Cuál es el balón estrella? Una botella plástica, 2 litros, toda aplastada, toda apachurrada, que con esa botella jugó el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el papá y el peladito. Esa botella que tiene toda la historia del pueblo metida entre sus agujeros para que los pelados jugaran fútbol en la calle. Y además con 2 ladrillos o 2 piedras acá a un lado, 2 ladrillos o 2 piedras acá al otro lado, se hacían las canchas, se hacían las porterías. Entonces el juego era el siguiente: se jugaba fútbol con los amiguitos y si pasaba un carro se quitaban las piedritas y todos se paraban así en el andén, esperaban que el carro pasara, volvían a poner las piedritas y siga jugando. Oiga, y esta historia es la historia de Andrés. Andrés era un pelado, 8 años, póngale que tenía Andrés. Y Andrés jugaba fútbol, pero Dios mío, ni más le quedaban pañales a Andrés. Andrés llegaba y hacía gol olímpico como el de James, y se hacía goles de una esquina a la otra de la cancha, hacía asistencias y permanencias y todo lo que usted quiera lo hacía Andrés jugando con la botella. Uno de los mejores jugadores de fútbol de botella que había en el pueblo. Resulta que Andrés, con 8 años, no entendía mucho del mundo y había una cosa que Andrés no comprendía: ¿qué era el amor? Andrés no comprendía qué era el amor, y menos lo que era tener una novia, lo que era hacerse novios, lo que era una pareja, un matrimonio. Andrés ni siquiera conocía al papá. El papá de Andrés no apareció porque murió cuando él era un niño pequeño. Entonces él no conocía lo que era el amor. Y un día, uno de sus primitos más grandecitos fue apareciendo, dizque con novia. Y Andrés, ¿cómo así que con novia? El primito por ahí ya no iba a jugar fútbol con ellos por ir con la novia. Ay, María bendito. Y ya Andrés luego encontró un amiguito de él que en el colegio también se había conseguido una novia de Andrés. Pero ¿qué es esto, Dios mío bendito? Andrés no conocía lo que era el amor. Andrés sabía que amaba a la mamá. Andrés sabía que se amaba a él mismo. Y Andrés le estaban enseñando en el colegio, en la iglesia, y la mamá le estaban enseñando a amar dizque a Dios. Pero Andrés no sabía qué era eso. Andrés no sabía amar. Resulta que un día están jugando fútbol, como siempre, dándose los pases, Andrés dando las asistencias y cogiendo, haciendo 31 y todo lo que hacía Andrés cuando va pasando un carro. Entonces, ¿cuál era el protocolo? Quitar las piedras de este lado, quitar las piedras de este otro y esperar a que el carro pasara, todos en el andén del frente mirando hacia la calle. Y en efecto pasó el carro, pero el carro no se fue, el carro se parqueó justo al frente de la casa que habían desocupado los vecinos anteriores. Y se parqueó ahí el carro. Y se va bajando un señor, todo encamisado, sacando pecho, saliendo de ese carro. Y sale del carro y se dirige hacia la puerta. Del lado derecho del carro, del lado del copiloto, va saliendo también una señora, toda emperifollada. Y sale también de ese carro embestidada. Sale del carro, o sea, atrás el señor. Y Andrés veía esa escena y decía: Dios mío
maldito, ¿qué es esto? Él nunca había visto ese tipo de gente en el pueblo. Cuando se da cuenta que del asiento de atrás se abre la puerta y él alcanza a ver por encima del carro, no muy por encima, pero por encima del carro, va viendo una cabellera negra azabache pasar. Y Andrés solamente pudo seguir esa cabellera hasta que llegó a la zona visible del automóvil en cuestión. Ahí Andrés vio la niña que se había acabado de bajar del carro y lo primero que pensó fue: llegaron los ángeles al pueblo. Andrés vio entrar a la niña a la casa, detrás de los que tal vez eran sus papás, cerrar la puerta. Y él solamente sintió como el corazón le latía duro y como empezó a desvanecerse. De a poquitos en el suelo. Ay, Andrés no fue el mismo. Andrés ya no jugaba fútbol, sino era mirando hacia la casa de esta muchacha, era que hora salía, que hora se asomaba, que horas la veía. Andrés ya no dormía pensando en esa pobre muchacha. Andrés le pedía a los amiguitos que le buscaran por favor información, que le dijeran cómo se llamaba la niña, en qué colegio iba a estudiar, a qué hora salía por el pan, si estudiaba, si trabajaba, alguien que le diga algo a Andrés. Y le llegó el chisme que la niña había sido matriculada exactamente en el mismo colegio donde él estudiaba. Entonces Andrés, ese día, vale, parcero, el día que entraban al colegio, Andrés se puso el uniforme, se levantó, pues primero se levantó a las 5 de la mañana, se fue a bañar con agua fría, se puso el uniforme todavía temblando de frío, se sentó en el comedor y empezó a comer la comida que comemos los que estamos destinados a ser campeones: galletas saltinas con una taza de chocolate. Y Andrés tenía que remojar esas galletas saltinas en el chocolate, porque es que todos sabemos que la galleta saltina es seca, y eso hay que remojarlo, porque si no usted está comiendo arena. Y lo remojaban en el chocolate y se lo comía con mucho cuidado de que no se fuera a regar ni una gotica de chocolate en el uniforme, porque Andrés sabía que se regaba una gotica de chocolate en el uniforme y esa mancha le iba a quedar todo el día, porque todos sabemos que chocolate regado no quita. Andrés era poniendo cuidado de no mancharse. Se terminó la comida. 15 minutos antes se paró en la puerta de la casa a esperar el transporte. Se subió en el transporte, llegó hasta el colegio. En el colegio esperó en la puerta. Y se paró como un soldadito a esperar en la puerta. Pasaron 10, 15, 20. Tocaron el timbre. Todos los niños necesitamos que se vayan para los salones de una vez. Me hacen el favor, que no queremos ver niño afuera, que encontremos niños que le llamamos los papás, se me van de una vez todos para el salón. Me hacen el favor. Andrés sabía que tenía que entrar. Se fue al salón, se sentó en el puesto. Pasaron 5 minutos, 10 minutos. Entró la profesora y Andrés sabía. Si entró la profesora, uno sabe que no puede llegar tarde al colegio, uno sabe que no puede entrar tarde al salón, porque si no es regaño venteado. Y Andrés preocupado, y sabía que esa niña ya no iba a entrar. Ya no iba a entrar la niña. Y Andrés todo tristecito, cuando de repente se va abriendo la puerta. Y Andrés ve esa cara de ángel, esa cabellera negra azabache, caminar como desfilando por el salón, yendo hasta el puesto de la profesora, diciéndole algo que Andrés nunca pudo escuchar. La profesora solamente la miró y apuntó hacia donde estaba Andrés. Y ahí el niño cayó en cuenta que justo al lado suyo había un asiento vacío. Se sienta la niña ahí y Andrés estaba pensando todo el tiempo cómo presentarse a esta niña. Entonces era: mi nombre es Andrés, ¿cómo está? ¿Cómo se llama su merced? ¿Cómo está? Mi nombre es Andrés, ¿cómo se llama su merced? ¿Cómo está? Mi nombre es su merced, no. ¿Cómo Andrés? No. ¿Cómo su merced? Vea, espere, ¿cómo está? Soy Andrés, ¿cómo se llama su merced? ¿Cómo está? Me llamo Andrés, ¿cómo se llama su merced? ¿Cómo está? Me llamo Andrés, ¿cómo se llama su merced?
Niño, bueno, una pregunta. ¿Vos de pronto tenés un lápiz que me prestes? Ah, sí, no, espérese un momentico. Y se puso Andrés a buscar en la cartuchera a ver si encontraba un lápiz, rogándole al cielo que encontrara un lápiz, sacó un lápiz. Bien, pues, yo le presto mi lapicito. Bien, pues. Muchas gracias. Niño, ¿usted cómo se llama? No, yo me llamo Andrés. ¿Y cómo se llama su merced? Ah, hola Andrés, yo me llamo Juana, muchas gracias por el lápiz. Andrés era un campeón, se sentía un campeón porque había logrado saber el nombre de la niña, había logrado hablarle y él se sentía un campeón. Y así pasó el tiempo, Andrés buscaba cualquier excusa para acercarse a esta muchacha, le pedía un sacapuntas, le pedía borrador, le pedía color negro pastel. No sabía si el negro pastel existía, pero ahí se lo pedía para ver si ya lo tenía, solamente para acercarse a hablar de un momentito. Y cuando estaban en los recreos y jugaban al fútbol, él esperaba que estuviese pasando cerquita a Juana para hacerse las jugadas más olímpicas que jamás habían visto en ese colegio. Andrés estaba contento. Y es que así pasaron los años hasta que llegaron a sexto de primaria. Lo que pasa, yo le voy a decir algo acá. Lo que pasa es que los hombres somos muy huevones. Y uno todo el tiempo, no, yo he escuchado miles de historias de manes que dicen, no, es que si era, yo esta pelada me la coroné. Deje de ser tan iluso, hermano. Vea, mientras uno da un paso, ella ya dieron 20. Usted lo que tenía planeado, ella ya lo planeó, lo replaneó, le buscó las contras, los pros. Se equivocó usted, ya supo todos los errores que iba a cometer y cómo comérselo ahí mismo. Y usted es una wea pensando que coro no. Entonces resulta que Juana, avispada como era, no solo por ser mujer, sino porque Juana era avispada, llegó un día y se acercó a Andrés y le dijo, Andrés, hazme un favor, necesito que me acompañes allí después del colegio. Y Juana, después de que terminó el colegio, cogió a Andrés y se lo llevó al patio que había detrás del colegio, lo llevó hasta un palo de mangos grande que había ahí, lo paró debajo del palo de mangos y le dijo, Andrés, cierre los ojos. Y Andrés cerró los ojos. Y cuando cerró los ojos, sintió como algo se le iba acercando. Y como algo le empezaba como a respirar en la naricita. Y cómo se iba juntando una naricita con la de él. Y poco a poco se iba acercando hasta que sintió un... Andrés abrió los ojos. Juana lo miró, le sonrió con la sonrisa más bonita que Juana había visto en la vida y le dijo, nos vemos mañana. Y se fue. Juan, usted lo viera, no dejó de pensar eso en ningún momento. No dejó de pensar en eso, en ningún momento. Y llegó a la casa tocándose los labios y suspiraba y era así agüevado por la casa como un ente, caminando de una esquina a la otra, bien agüevado Andrés. ¿Yo por qué dije Juan era Andrés? No, yo también estoy bien agüevado. Bien agüevado Andrés. Hasta la mamá decía, ay Dios mío bendito, a este niño me lo emburandangaron. Claro, como está agüevado, como un ente se iba, como un ente volvía y se sentaba en el mueble a mirar al techo con la mano en la cara. Ah. Hombre, y eso siguió pasando. Juana se llevaba a Andrés hasta el palo de mangos, lo hacía cerrar los ojos y le daba un piquito. Se lo llevaba hasta el palo de mangos, lo hacía cerrar los ojos y le daba un piquito. Y Juan todos los días esperaba ansioso ese momento. Estaban en sexto de bachillerato y llegaron hasta 11 con el mismo cuento. Y ahí es que uno sabe que cuando llega a 11 de bachillerato pasan dos cosas importantes. Número uno, que uno se gradúa del colegio. Que uno ya terminó todos esos años de colegio, de escuela, se gradúa. Ya tiene el diploma, ya tiene el cartón. Pero también sabe que vienen las pruebas ICFES, las pruebas que usted tiene que hacer para graduarse, las pruebas que lo dejan entrar a la universidad. Y Juana ya le había dicho a Andrés
que ella quería sacar un muy buen puntaje del ICFES. Ella quería sacar el mejor puntaje de ICFES del pueblo para que le dieran una beca y poderse ir del pueblo a estudiar en la ciudad. Y Juancho sabía que en el momento en el que presentaran las ICFES y eso pasara, se iba a dejar de ver con Juana. Porque Andrés sabía que él nunca fue particularmente buen estudiante, ni era particularmente inteligente, y seguramente no iba a sacar un muy buen puntaje, y él sabía que su futuro era quedarse en el pueblo a trabajar en la carnicería de su tío. Pero Andrés se paró firme y apoyaba en todo lo que quería Juana. Y la apoyaba, y la apoyaba, y la apoyaba, y fue y le contó a la mamá los planes que tenía Juana y lo mucho que le gustaba que esa mujer fuera tan planeadora. Y la mamá llegó un día donde Andrés y le soltó un cuadernillo de preguntas del ICFES y se lo entregó y le dijo: papi, vea, llame a Juana para que estudie en el cuadernillo. Ah, bueno, señora. Y Andrés sabía pues que no sabía un culo. O sea, Andrés lo único que sabía era que no sabía un culo, pero él se iba a sentar a estudiar con Juana. Él ya tenía el cuadernillo. Entonces, ¿qué pasó? Un domingo por la mañana armaron cita para quedarse de ver en la casa de Juan. Y todos sabemos lo que pasa en los domingos por la mañana en los pueblos. Hay día de mercado. Entonces, ¿quién no estaba en la casa? La mamá de Juan. ¿Qué significaba? Que Juan ese domingo por la mañana tenía casa sola. Y se sentó a estudiar con Juan en la mesa del comedor, normal, y estudiaban que esta pregunta, que esta otra, que la parte de matemáticas, que la parte de ciencias naturales. Y de repente se empezaron a mirar a los ojos, y se empezaron a hacer ojitos, y luego otra vez un piquito, y luego un piquito más largo, y luego ese piquito se convirtió en uno de esos besos que uno da, tan besos, y luego la mano de Juana le tocaba la cara y bajaba por el cuello, y Andrés sentía como le escurría sudor de aquí hasta aquí, Dios mío bendito, y como todo se iba poniendo cada vez más intenso, y Juan en un momento se separa, lo mira a los ojos, y Andrés estaba todo aceleradito, ella lo mira y le dice: Andrés, tengo hambre. Y Andrés se va a la cocina. Coge unas galletas saltinas, coge una taza de chocolate y se las ofrece a Juana. Y nada, se sientan a comer un rato. Y vuelve a pasar, ya comidos, vuelven a besarse, y toda la situación, y todo el nivel, y yo no voy a ser explícito, pero todos sabemos qué pasó, todos sabemos qué pasa los domingos por la mañana, cuando hay día de mercado en el pueblo, cuando dos muchachos de 11 están estudiando para las pruebas ICFES y se gustan mucho, todos sabemos qué está pasando en ese momento, y eso pasó ese día. Y a la semana siguiente, y no estudiaron un culo, la verdad es que no estudiaron un culo, y llegó el día de las pruebas ICFES, Juana salió contenta, salió orgullosa de lo que había respondido, de lo que había puesto, ya solo era esperar los resultados, y Andrés supo que por lo menos el nombre estaba bien puesto. Pues el nombre lo ponen digitalmente ya, así que bueno. El nombre estaba bien puesto, de pronto tenían varias buenas, él puso la C de Cristo, la D de Dios, la B de Buda, la A de Alá, y mirar a ver qué pasaba. Llegaron los días de los resultados, y como era de esperarse, Juana sacó el mejor puntaje del pueblo, se ganó la beca y se iba a ir directo a estudiar en una universidad en la ciudad. Y Andrés sabía que el resultado no había sido tan bueno, y sabía que se iba a quedar en la carnicería en el pueblo de toda la vida. Ya solamente faltaba despedirse de Juana.
Entonces Andrés pensó mucho tiempo cómo despedirse. Cogió una noche, escribió algo en un papelito, se lo guardó en un bolsillo, se puso un saco con capota, se fue al frente de la casa en donde vivía Juana, sacó pintura en aerosol, respiró profundo, pensó en todo el amor que sentía por Juana y empezó a escribir como escriben los poetas en la pared. Abajo, los para pa. Todo el pueblo escuchó el sonido. Todo el pueblo sabía lo que había pasado. Todo el pueblo sabía quién había sido. Y nadie salió. Y nadie dijo nada. A la mañana siguiente, Juana se despertó temprano a sacar al perrito que ella tenía. Lo sacó y cuando llegó a la puerta vio el montón de gente que había reunida al frente de su casa. Todos escuchaban los murmullos. Lo mataron, un muerto, Dios mío bendito, ay, cómo lo dejaron. Y muy curiosa, se acercó a ver qué pasaba. Cuando llegó y vio el cuerpo, se quedó totalmente horrorizada. Solamente pudo gritar: ¡llamen a la mamá! ¡Llamen a la mamá! ¡Llamen a la mamá! ¡Que está aquí a 2 cuadras! ¡Llamen a la mamá! Y así fue como todos los del pueblo empezaron a gritar y a correr por las calles. ¡Mataron al hijo del carnicero! ¡Mataron al hijo del carnicero! Y la mamá de Andrés salió preocupada de la casa, pensando que habían matado a su sobrino, y llegó a la escena en donde encontró a su hijo. Se le arrodilló al lado, llorando como solamente una madre podría llorar. Juana al otro lado del cuerpo llorando como solamente un amor puede llorar, y vio que Andrés tenía algo en la mano. Le abrió suavemente la mano, tomó el papelito que decía: abajo los parabrisas del carro de tu papá para poder ver por última vez tus ojos y tu sonrisa. Muchas gracias.